Vamos a cambiar de tema. Del Día del Pilar vamos a irnos al Día de la Hispanidad. Siempre ha habido, bueno, pues cierta confusión con este día respecto al papel de la Iglesia, ¿no? Vamos a intentar arrojar algo de luz. Carlos de Arteaga, ponnos en contexto. Pues Álvaro, la realidad es que desde hace varios años varios mandatarios de países de América Latina reclaman una disculpa por parte de Europa, pero sobre todo a España. Así lo hizo, por ejemplo, López Obrador, presidente de México, el año pasado. Vamos a escucharlo. Un cambio de actitud y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón. También Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, tuvo unas duras palabras en las que apelaba directamente a Felipe VI, aludiendo a que en España celebramos, ojo, la fiesta de la muerte. ¿Fiesta de qué? Fiesta de la muerte, fiesta de la invasión, fiesta de la tortura, fiesta del genocidio. ¿Qué celebra España? Pero no solo en América Latina, sino que en Estados Unidos Joe Biden decretó el año pasado, el día 11 de octubre, como el Día de los Pueblos Indígenas, en una carta en la que también hacía alusión a la violencia con la que España habría invadido a los pueblos indígenas. Le escuchamos. Nunca debemos olvidar la campaña de siglos de violencia, desplazamiento, asimilación y terror que se ha llevado a cabo sobre las comunidades nativas y las naciones tribales en todo nuestro país. Pero en cuanto a la Iglesia, tanto Juan Pablo II en 1992 como Benedicto XVI en 2007 o el Papa Francisco el pasado 2021 han alzado la voz en favor de la reconciliación. Sin embargo, fue una carta de Francisco a Monseñor Rogelio Cabrera, el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, escrita hace un año, la que generó la polémica, ya que el Papa invitaba a que se pidiera perdón por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Sin embargo, el propio pontífice continuaba así su carta. Tampoco se pueden ignorar las acciones que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Por lo tanto, Álvaro, queda claro que la postura de la Iglesia es la de la reconciliación, pero desde la verdad y sabiendo que los errores se cometieron en ambos bandos. Bueno, vamos a continuar hablando de esto también con nuestros colaboradores de hoy. María Serrano, del Debate, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada de estar aquí. Y José Antonio Méndez, editor estratégico de Aleteia. José Antonio, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí contigo. Oye, feliz yo también, de que estéis ambos aquí. ¿Qué os parece lo que hemos escuchado? Muy interesante, la verdad, y un debate que hay que volver a traer a la actualidad. Yo creo que el profesor del CEU tiene más razón que un santo, porque ha apuntado exactamente los problemas que nos encontramos cuando hablamos de estas cosas con alguien que tiene la intención de cargar las tintas, de manipular, de atacar gratuitamente, sin una base real y unos argumentos reales que respondan a la historia y a la realidad de lo que ocurrió en América y de lo que sigue ocurriendo hoy. Si queréis, bueno, os apetece, vamos desgranándolo un poco, ¿no? ¿Cuáles son, María, tú crees, los principales problemas o circunstancias que han llevado a tener una idea equivocada del papel de la Iglesia allí en América? Yo creo que es algo bastante reciente. De hecho, creo que en Iberoamérica en general hay bastante gratitud hacia España y se considera que fue un bien, porque nosotros, los españoles, nuestros antepasados, llevamos todo lo que éramos. Llevamos un corpus legislativo, llevamos una religión porque era lo que nos daba la vida, ¿no? Llevamos una cultura, llevamos unas leyes y unas leyes que se adaptaron a aquella tierra. Entonces, esto siempre se ha recibido con muchísima gratitud. Lo que pasa es que ahora hay un cierto interés que viene, yo también creo que el profesor no lo ha nombrado, pero también es muy político, porque toda la hispanidad, lo que representan todos los países, que es un bloque hispano, si nos uniéramos en realidad, si tuviéramos sinergias y nos apoyáramos, seríamos muy poderosos, y eso creo que también es un problema político en parte. Que algunos no quieren. Bueno, hemos escuchado antes, nos lo contaba nuestro compañero Carlos, bueno, pues cómo desde ciertos países se ataca a España por esto, ¿no? Se confunden ciertas cosas y al final en medio también está la Iglesia, ¿no? Parece, José Antonio. No, lo que pasa es que, fíjate, tenemos por una parte, en la plaza del Pilar de Zaragoza, que acabamos de verlo, peregrinos que llegan de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Tailandia, de un montón de sitios. Allí donde ha habido presencia española, se ha sembrado la semilla de la fe. En realidad, lo que se llama la conquista de América fue en realidad la liberación de América, porque sanguinaria no fue la conquista, que tuvo por supuestísimo desmanes y errores, como todo proceso humano de expansión de un territorio o de un reino. Lo que era realmente sanguinario eran los regímenes y las dictaduras de opresión terribles
en las que se sometía a etnias, a tribus, a pueblos minoritarios por parte de las élites de los imperios incas, mayas, aztecas. Por eso un pequeño grupo de españoles pudo conquistar un territorio vastísimo, que habrían sido aniquilados en circunstancias normales. Lo que ocurre es que había una inmensa masa de población a la que se sacrificaba de forma ritual. Cada 2 por 3 vamos encontrando en Perú, en México, tumbas donde aparecen un montón de niños sacrificados, personas a las que se las torturaba para ofrendarlas a los dioses paganos que había en aquellas tierras. Entonces, cuando llegan los españoles, lo que llevan es la liberación, porque les llevan, primero, un dios que no les mata ni les exige sacrificios humanos, sino que los ama y los libera y les permite una vida feliz. Después, todo lo que ha dicho María, ¿no? Un corpus legislativo, unas leyes. Los españoles, cuando llegamos a América, no llegamos para someterlos a esclavitud, como llegaron, por ejemplo, los portugueses, y desde luego, como hicieron, luego cuando escuchas a Biden, dices, madre mía, como hicieron después franceses e ingleses cuando llegaron a Norteamérica. Nosotros llegamos allí para hacerlos hermanos nuestros, compatriotas nuestros. Y de hecho, el motor de la conquista de América, de la expansión de España en América, parte de una reina, Isabel, que es diferente a todos los demás mandatarios que había en ese momento. La reina Isabel la Católica, que fue la católica, designada así por el Papa, precisamente por la labor de evangelización que deseó llevar a América. Y que cuando llegó Cristóbal Colón, dijo, a ver, cuéntame qué es lo que has visto por allí. Además de que yo he confiado en tu proyecto, ¿tú qué es lo que has visto? Y entonces le dice, me he encontrado a estas personas. Y dice, bien, pues ellos que sean como cualquier otro ciudadano de España, como cualquier otro miembro del pueblo español, porque la palabra ciudadano sería posterior. Entonces, en realidad, la labor de evangelización de España es lo que permite después que se cree una nueva civilización, la civilización indohispánica, que surge del mestizaje y que surge dando frutos de creatividad, de cultura, de fe. No es un problema el que estamos viendo, es un problema político por una parte, pero no es un problema real de las personas que viven allí, de los pueblos americanos. Es un problema creado desde laboratorios, el indigenismo se crea desde laboratorios europeos ideológicos, no de la gente de América. Y esto último es muy interesante porque en realidad los españoles no aniquilaron a los indígenas, en absoluto, de hecho se casaron con ellos, ¿no? Entonces el mestizaje es la prueba más clara de que el racismo no existía, o sea, es dar todo hasta la vida propia, ¿no? O sea, entregar la cultura, entregar pues la fe, efectivamente, y crear familias allí, o sea, ser uno con ellos. Y, por ejemplo, ¿nos ha pasado que vais allí a Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, yo he estado varias veces en Perú, también en Colombia. ¿Vas a hacer alguna visita turística? A mí me ha pasado, por ejemplo, en Perú, en Colombia también, y te cuentan una versión de los hechos, aparte que, bueno, pues algunos te lanzan algún dardo por ser, efectivamente, por ser español, también meten a la iglesia y también hacen algún comentario, ¿no? Y dices, oye, pues es que a mí esta historia no me resulta así, ¿no? Y eso se lo van contando a todos los turistas, a los cientos de turistas que pasan cada día por allí, de tal forma que al final, claro, el pozo que dejan o la idea que dejan es la equivocada, ¿no? Tú, por ejemplo, José Antonio, has estado en México, ¿no? Un par de veces, creo. Varias veces, sí, sí. Y la realidad que yo me encuentro es que efectivamente te encuentras con gente, pero a ver, como te encontrarías aquí en España, ¿no? Gente que tiene la intención de atacar a la Iglesia, pues por lo que sea, por motivos ideológicos, por una desafección personal, por lo que sea. Y entonces allí, pues se agarran a los tópicos y a los clichés que en España son y en Europa son de una manera y allí son de otra, ¿no? Y entonces los clichés contra la Iglesia allí son lo que se hizo mal durante el periodo de la conquista. Pero luego lo que yo me he encontrado también en México es una profunda fe en esa fe que fue llevada por los españoles y además con un matiz, Álvaro, ahora que estamos hablando de la Hispanidad del Día del Pilar. La creación de España y la creación de los países en Hispanoamérica desde una concepción moderna parte de la Virgen. Es decir, la presencia de la Virgen María en el Pilar de Zaragoza y la presencia de la Virgen de Guadalupe, en los primeros compases de la cristianización de América, es determinante para comprender nuestras identidades. Es una iniciativa que parte de la Virgen, esto para empezar, ¿no? Entonces, bueno, quien quiere atacar la fe tiene por dónde agarrarlo. Pero es verdad que yo, por ejemplo, recuerdo haber estado en un parque, en una especie de parque temático que hay muy conocido en México, en la zona de Riviera Maya, súper turístico, que se llama Xcaret. Creo que tenemos alguna imagen por ahí, compañeros, si las podemos ir viendo mientras nos lo cuenta José Antonio. Pues por allí yo veía, primero, que había una capilla, un Cristo tallado en un árbol, una imagen
poco sui generis, pero elaborada en un... Mira, ahí lo estamos viendo. Eso es, fíjate, en un tronco de madera Sí. de la Virgen de Guadalupe. Esto está en algo así como en un parque de atracciones. Es como si te vas a cualquier parque de atracciones español, no voy a decir ninguno, y te encuentras una capilla bajo tierra. Bueno, está muy elaborada, ¿no? Y después allí mismo hay un muy bonito espectáculo en el que se narra de forma teatral la conquista de los españoles, cómo llegan, cómo se convierten en algunos momentos. Bueno, pues siempre hay algún aprovechado que se lleva el oro y demás, pero lo que se muestra es cómo hay una serie de sacerdotes mayas terribles, sanguinarios, que tienen al pueblo sometido con el miedo, y que llegan los frailes españoles, les hablan de Dios, les hablan de Jesucristo, les hablan de la Virgen, los liberan, cuidan a los pobres, cuidan a los enfermos, cuidan a los ancianos, en lugar de sacrificarlos o marginarlos, ¿no? Entonces, esta es la ambivalencia que hay. Por una parte, el discurso ideológico y por otro, la realidad. Y luego yo también creo que hay que entender que cuando se crea la leyenda negra, que va en especial contra la Iglesia Católica, es la época también de la Reforma luterana. Entonces, hay muchos historiadores que defienden que si España se hubiera convertido al protestantismo, la leyenda negra no hubiera sido tal, ¿no? O sea, que al final era una alianza también de los países que estaban pues pasándose al protestantismo para acabar con el buenismo del catolicismo. Entonces, pues lo que tenían que atacar era la leyenda negra. Entonces, también hay que entender que la historia muchas veces la escriben quienes la hacen, pero en realidad no, porque como tú dices, ¿no? Hay datos. Si tú te vas a las fuentes primarias, si tú haces una excavación y encuentras miles de calaveras de niños, tú entiendes que el imperio que había ahí anteriormente, el imperio azteca en este caso, pues hacía sacrificios, ¿no? Y que los españoles no hicieron eso, hicieron, pues, por ejemplo, las leyes de Indias para proteger a los indígenas. Entonces, bueno, las fuentes están ahí. De hecho, parte del origen de la leyenda negra es una propia fuente católica, que es Fray Bartolomé de las Casas, que exagera, se sabe que exagera las cosas que estaban haciendo mal los españoles y se lo comunica a la reina Isabel. ¿Pero para qué? Para proteger a los indios que se encuentran allí, para protegerlos y para llevarlos hasta la fe, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no? de que la leyenda negra es algo muy español también, ¿no? El andar pisándonos nosotros con los callos, ¿no? Pero al final, cuando tú llegas allí, cuando hablas, nosotros en Aleteia, que nos dirigimos al público en habla hispana, ¿no? en habla española, y tenemos muchísimo feedback de lectores de México, de Colombia, de Chile, de Argentina, y lo que te das cuenta es cómo agradecen la fe, cómo la viven y en muchos casos cómo nos evangelizan a nosotros. Ya lo estamos viendo en nuestras propias comunidades, en nuestras propias parroquias, donde ya tenemos sacerdotes, catequistas o simplemente feligreses que nos vivifican, ¿no? en la fe, de la que ellos se vanaglorian de que la recibieron de la madre patria de España. Hemos salido a la calle, hemos querido preguntar también a la gente si sabe qué es lo que se celebra el día 12, la Hispanidad, el Día del Pilar. Vamos a escucharlo. ¿Hay alguna respuesta divertida también? El 12 de octubre, primero la Hispanidad, las Fuerzas Armadas y el Día de Pilar. A la nación española, ¿no? Y me suena, pero no sé lo que se celebra. En principio el descubrimiento de América, ¿no? El 12 de octubre. El Pilar y el Día de la Guardia Civil, ¿no? Me dijeron que es algo parecido, pero no con el mismo nombre. El Día de la Hispanidad. De la Hispanidad. Pues el Día de España, o sea... El descubrimiento de América, ¿no? Debe celebrarse la hispanidad, la unión de todas las Américas con España. Son muy religiosos, eso sí, de toda la vida que yo conozco. El 12 de octubre con la iglesia. Ahí me pilló. Pues no, la verdad que no. Me has pillado fuera de juego. Cuando se descubrió América siempre se hacía en nombre de los reyes y en nombre de la iglesia. Era una misión de cristianización. Bueno, los españoles implementaron la fe cristiana en las Américas, ¿no? La imposición de la religión cristiana en América, digo yo. Nosotros llevamos la civilización y la religión y la cultura. Es que antes tenía todo relación con la fe cristiana, todo giraba alrededor de la fe cristiana. Bueno, la imposición de la religión, decía uno. A mí me llama la atención la cantidad de gente que no sabe lo que es el 12 de octubre, ¿no? Si preguntáramos qué es el 4 de julio, con todas las películas que tenemos alrededor, con toda la cantidad de ocio que se ha creado en torno, ocio y entretenimiento que se ha creado en torno a fiestas que no son absolutamente extrañas a nosotros, como Halloween o cualquier otra, ¿no? Sin embargo, ahí es donde tal vez hemos de entonar el mea culpa con más viveza, ¿no? Que es decir, no estamos enseñando a través de los canales que realmente llegan a la gente, que es el ocio, que es el entretenimiento, que son las películas, las series, que
qué ocurrió, que es una gesta histórica de una magnitud extraordinaria, que vayan 3 barquitos de cáscara de nuez, como dice la canción infantil, a cruzar el océano, a llegar a América, a descubrir un nuevo pueblo. Sería como si hoy básicamente mandáramos un cohete a Marte, por ejemplo, y descubriéramos que hay un mundo subterráneo de personas que se parecen a nosotros. Bueno, esto fue un desafío de primer orden para las civilizaciones europeas y occidentales. Entonces, claro, cuando uno analiza esto y dice, pero madre mía, esto es una cosa maravillosa. ¿Y quién lo hicieron? Los españoles. ¿Y por qué lo hicieron? Pues primero, por amor a su patria, y segundo, por amor a Cristo y por amor a la Iglesia, y para poder llevar a aquellas personas un mensaje liberador. Entonces, esto es algo que es realmente maravilloso y que hemos de empezar a contárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a hablar de ello de forma desenfadada, sin miedo a que tú eres un... Pues ya sabemos lo que nos van a llamar, ¿no? Tú eres un facha, tú eres un ultracatólico, tú eres lo que sea, ¿no? Cuando dices, no, yo estoy muy orgulloso primero de que los papas hayan pedido perdón por las cosas que se hicieron mal y después por todas las cosas que se hicieron bien, que fueron infinitamente más, infinitamente más. De hecho, lo que podemos ver es cómo viven hoy los pueblos de Iberoamérica y cómo viven en otras regiones, en otras latitudes, donde no se evangelizó, no llegó un imperio que evangelizara a las gentes y las rescatara de su opresión. A mí justo me ha llamado mucho la atención lo que dices de imposición, porque quien lo ha dicho es un chico joven, ¿no? A mí me pasa también que entro en relación con personas más jóvenes que las veo un poco más, pues eso, ideologizadas, ¿no? Que han sido, pues, enseñadas mal, porque tampoco incluso llego a culparlas, aunque repito que las fuentes están ahí y uno siempre puede informarse, estudiar y aprender. La cosa es, esto de la imposición, ¿no? Muchas veces también cuando hablas con personas de allí, ¿no? De México, etcétera, dicen, ya, pero ¿qué derecho teníais vosotros a traernos lo vuestro, ¿no? Nosotros teníamos lo nuestro. Entonces, yo también he reflexionado mucho sobre esto y digo, hombre, es que uno tiene derecho a luchar contra la injusticia, ¿no? Uno tiene derecho, es algo también muy personal, igual que la culpa y la responsabilidad, yo creo que es algo personal, ¿no? Y además es que eso es juzgar el pasado con criterios del presente. Sí, pero yo entiendo que la gente del presente se hace preguntas desde el presente, entonces hay que responderlas. La historia sigue siendo la misma, pero entiendo que los chicos más jóvenes, con todo lo que está pasando con el indigenismo, con todas las preguntas que hay sobre Iberoamérica, digan, pero ¿y por qué llevamos eso, no? Pero tú llegas allí y tú ves cómo viven, que se matan, que se esclavizan. O sea, no sé, es que la propia mujer de Hernán Cortés fue vendida como esclava. O sea, entre ellos ¿no? se mataban, había sacrificios humanos, era una cosa horrorosa. Entonces los españoles dijeron, oye, pues mira, tenemos esta forma de vida en la que somos todos hermanos y os la enseñamos. No fue una imposición bajo ningún concepto. Imposición fue lo que hicieron otros países, que era o esto o muerte. De hecho, el mejor indio es el indio muerto, decían los ingleses. Fue una asimilación de la fe. La evangelización en América cambia radicalmente cuando ocurre el milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, y entonces se le aparece a un indio, al indio Juan Diego, cuyo apellido no voy a pronunciar porque soy incapaz de pronunciarlo, pero es a partir de ese momento cuando a la Virgen se les muestra a aquel pueblo con rostro y rasgos indígenas, cuando ellos asumen, no, esta es nuestra fe. Y ahí comienza la evangelización de América por los propios indios. Pues José Antonio Méndez, de Aleteia, María Serrano, del Debate, os leemos, gracias por haber venido, esperemos que vengáis más veces, esta es vuestra casa. Así que ya sabéis que aquí abrimos siempre las puertas de Iglesia a aquel que lo desee y que quiera, os esperamos. Yo mientras no me hagas bailar una jota, no tengo problema. Bueno. Yo el caramelo me lo tomo. No, antes creo que me va a tocar a mí, o sea que y los caramelos ahora van. Eso sí. Después del programa. Gracias. A los dos.